En este experimento del circuito RC que tenemos que realizar para el laboratorio de electromagnetismo, lo vamos a dividir en tres partes principales. La primera, que es la que tenemos aquí puesto como título, es el diseño del experimento del circuito que tiene resistencia y condensador, donde vamos a decir por qué de la onda que vamos a trabajar, por qué de la diferencia potencial de la misma, por qué la frecuencia, etcétera, etcétera. En la segunda parte vamos a ver el armado de este circuito RC, y en la última y tercera parte lo que vamos a hacer es la configuración del software que nos va a permitir obtener, porque los objetivos de este experimento es obtener la gráfica de voltaje de carga y descarga del condensador y también la diferencia de potencial o la gráfica de la diferencia potencial de la resistencia, tanto cuando el condensador se está cargando como cuando ya entrega toda su carga al resistor. Así que en esta primera parte entonces partimos con el diseño propiamente tal del experimento. Entonces lo primero que tenemos que considerar es que nosotros vamos a trabajar con un tipo de onda que en el software, en la configuración, le llama también señal. Y la más apropiada para este experimento, para poder ver en un tiempo no muy largo, ver la carga y descarga del condensador, entonces la señal más pertinente es una onda cuadrada positiva. Una onda cuadrada positiva. Ustedes se preguntarán, ¿por qué una onda cuadrada positiva? Porque la onda cuadrada positiva, y aquí la estoy dibujando, tiene la particularidad de que cuando la onda está en el flanco de un potencial determinado, un potencial constante, en la primera parte, en el primer periodo, aquí vamos a poder visualizar el proceso de carga del condensador. Y en la segunda parte, cuando ya cae el flanco y lo tenemos en cero, ahí vamos a obtener el proceso de descarga del capacitor. Por eso elegimos una onda cuadrada. Es como si nosotros con esta onda pusiéramos un interruptor para un lado, imagínense para una posición 1, donde toda la corriente va hacia el condensador pasando por la resistencia, y en la segunda parte el interruptor lo llevamos a un punto 2, donde ya la fuente no está suministrando energía y carga eléctrica al circuito, sino que ahora lo que va a suceder es que el condensador se va a descargar sobre la resistencia. Por lo tanto, podríamos decir que en la primera parte de la onda tenemos el interruptor haciendo que la corriente y la carga vaya al circuito RC, y en el segundo semiciclo tenemos entonces cómo el condensador se va a descargar sobre la resistencia. Entonces, esa es la razón de que usamos una onda cuadrada positiva, para simular el proceso de carga y descarga, o sea, para simular un interruptor en dos posiciones. Así que, por esa razón. Segundo, vamos a utilizar un voltaje, el voltaje máximo, voltaje de la onda, el voltaje de la onda cuadrada positiva. Todo capacitor, todo condensador, en el electrolítico estamos pensando, que es lo que vamos nosotros a montar, este tipo de capacitor, tienen un voltaje de trabajo, que es el voltaje máximo al cual nosotros podemos someter un condensador. Y el que vamos a trabajar nosotros tiene máximo voltaje de trabajo de 25 volts. Como nuestra fuente de voltaje está limitada a entregar 10 volts máximo, entonces, y nosotros no queremos exigirle tanto a nuestros dispositivos, nosotros vamos a ponerle un voltaje máximo de 5 volts, para no exigir tanto
al capacitor como también a la resistencia, porque la resistencia es de 1/4 de watt y al ser de muy poca potencia, al entregarle demasiada diferencia potencial, podríamos hacer de que este dispositivo pudiese quemarse o elevar su temperatura. Así que por lo tanto vamos a tener una onda cuadrada positiva con 5 volts. Bien, para que este experimento resulte bien, el tercer punto en el diseño, nosotros tenemos que obtener la constante tau. La constante tau ya está explicada en otro video donde se da una explicación bastante detallada de la parte teórica. Nosotros vamos a usar la parte experimental y vamos a calcular el tiempo tau. El tiempo tau es el producto de la resistencia por el valor que tiene el condensador. Y nosotros vamos a trabajar entonces con una resistencia de 10 kilo ohm, o si ustedes quieren 10.000 ohm, para que las unidades nos queden en lo que corresponde, y para que por supuesto podamos ver en un tiempo prolongado, un tiempo no tan corto, vamos a trabajar con un condensador de 2200 microfaradios. 2200 microfaradios es 2200 por 10 elevado a menos 6 faradios. Así que nosotros, haciendo este producto, tendríamos que nuestra constante tau es de 22 segundos. Eso es lo que se demora el condensador en cargarse al 63,7% de su carga total. Entonces, este tau no logra cargarse totalmente el condensador, pero nos sirve como referencia para poder darnos el tiempo que va a durar el experimento y que va a durar todo el proceso en que va a considerar ambas partes, ¿cierto? Tanto de carga como de descarga. Entonces, número 4, o el punto 4 en este diseño, se ha establecido experimentalmente, porque en forma teórica un condensador nunca se termina de cargar porque su curva exponencial de carga es asintótica, es decir, tiende al infinito. Pero experimentalmente se ha comprobado o se ha establecido que un condensador se puede considerar totalmente cargado, por eso coloco aquí experimentalmente, cuando se tiene 5 veces ese tau. Entonces, el tiempo total va a ser igual a 5 veces tau. Este sería el tiempo de carga, donde el condensador queda totalmente lleno, por así decirlo, de las cargas eléctricas. Entonces 5 veces ese tau nos quedaría 5 por 22, y entiendo de que esa multiplicación de 5 por 22 nos daría 110 segundos. O sea, el condensador quedaría totalmente cargado a los 110 segundos. Si nosotros cambiamos, ponemos otra resistencia y ponemos otro valor de condensador, vamos a obtener, si le aplicamos este criterio experimental de 5 veces tau, vamos a obtener un tiempo distinto. A medida que nosotros aumentamos el valor de la resistencia del condensador, también aumentamos el tau y por lo tanto también aumenta el tiempo de carga. Ahora nosotros, haciendo una aproximación, podríamos decir de que el tiempo de carga propiamente tal que vamos a usar, vamos a ponerle prima para que no se confunda con el otro, lo vamos a aproximar a 100 segundos. A 100 segundos. Entonces ahí tendríamos nosotros este tiempo en el cual vamos a emplear, ¿cierto?, los elementos que nos permitan visualizar bien las gráficas que nosotros necesitamos para el experimento aquí del RC, gráficas de voltaje de carga y descarga.
A continuación necesitamos nosotros calcular ahora la frecuencia de esta onda, porque esta es una onda periódica. La fuente de voltaje me entrega una onda periódica, es decir, se repite su forma cada cierto tiempo. Y para ello, entonces nosotros vamos a sacar lo que se llama la frecuencia de la onda. Y para sacar la frecuencia de la onda, vamos a emplear ese tiempo de carga que nosotros acomodamos. Entonces, tendríamos que la frecuencia de la onda sería 1 partido por este T' de carga. Le pusimos prima porque hicimos una aproximación digamos a la centena más próxima, ¿cierto? Así que tendríamos nosotros 1 dividido por 100 segundos y eso nos da una frecuencia de la onda de 0,01 segundos. Así que a nuestro programa, que es el que vamos a usar para fijar la onda, fijar el voltaje, le vamos a decir también de que esa onda va a tener una centésima, perdón, aquí de hertz, no de segundo, de hertz. Ahí estamos. Entonces, estamos casi listos en este diseño y el tiempo en el gráfico le vamos a hacer un pequeño corte, porque si nosotros dejamos este tiempo en 100 segundos, el problema es que aquí nosotros vamos a tener 50 para el proceso de carga y vamos a tener 100 para el proceso de descarga, pero vamos a alcanzar a tomar esta parte de la gráfica cuando sube. En los 100 va a subir y por lo tanto me va a alterar los datos. Entonces tenemos que cortarlo un poquito antes. Entonces el tiempo total para el experimento, que es el punto número 6, tiempo total del experimento, entonces le vamos a dar tiempo total, lo vamos a poner acá, le vamos a dar 99 segundos. ¿Por qué le vamos a dar 99 segundos? Porque, insisto, si le damos los 100 segundos, vamos a tomar el flanco de subida. Y al tomar el flanco de subida, nosotros cuando hagamos el ajuste, para poder encontrar las constantes de la ecuación de la gráfica de descarga, me va a ser alterado el ajuste. Entonces, por eso que tenemos que cortarlo un poco antes, un segundo antes, para no tomar el flanco de subida. Es decir, que la toma de datos se detenga aquí en los 99, ¿cierto? Para que solamente registre este flanco a los 5 volts y luego a los 0 volts hasta los 99. Por eso que le pusimos ese tiempo total de experimento. Y finalmente, para poder tener una gráfica bien trazada, bien marcada, lo más conveniente es entonces poner como número 7 lo que se llama frecuencia de muestreo, porque el software que trabaja el sistema Pasco del Data Studio va a ir tomando datos cada cierto tiempo, ¿ya? Y lo más conveniente, yo le aconsejo, es que le dé que el experimento registre 5 datos por segundo. 5 datos por segundo. Entonces, la frecuencia de muestreo, le vamos a dar nosotros 5 Hz. ¿Qué significa los 5 Hz? Significa que nuestro software va a tomar 5 datos en cada segundo. 5 datos en cada segundo. ¿Cierto? Entonces usted fácilmente puede saber cuántos datos va a sacar multiplicando 5 por los 99 segundos. ¿Cierto? Si tuviéramos los 100, tendríamos 500 datos.
pero como lo acortamos a 99 vamos a tener mucho menos. Entonces, ahí está el diseño, muy sencillo, no requiere matemática compleja, y con estos criterios experimentales, entonces, hemos elegido el tipo de onda, cuadrada positiva, hemos establecido el voltaje de 5 volts, considerando el voltaje máximo que entrega nuestra fuente de voltaje y también el voltaje máximo de trabajo tanto del condensador como de la resistencia. Hemos establecido el tiempo tau, y con este tiempo tau, que es el producto de la resistencia por el condensador, podemos sacar el tiempo total de carga, que va a considerar tanto lo uno, la carga, como la descarga. Le pusimos carga, pero en realidad es carga y descarga, ¿cierto? Hay que se consideren los dos. Lo redondeamos a 100 segundos, a la centena más próxima. Con ese tiempo calculamos la frecuencia de la onda, ¿cierto? Para que nosotros podamos emular o simular el proceso como si estuviéramos usando un interruptor de corte, ¿cierto? Y que pase la corriente en posición 1 y en posición 2. Y con ese tiempo sacamos la frecuencia, que es 0,01 Hz. Le damos 99 segundos para que se corte antes de que el voltaje vuelva a subir y me altere el ajuste. Y la frecuencia de muestreo, que sería la cantidad de datos por segundo para que el gráfico quede bien trazado. Ahora, en la segunda parte, lo que vamos a ver es cómo se arma el circuito en nuestro tablero de experimentación de marca Pasco. Ahora, en la parte de montaje de los dispositivos y componentes para realizar el circuito RC, primero que nada les tengo que mostrar de que este es un tipo de condensador electrolítico donde claramente está marcado el signo negativo con este signo que se encuentra allí. Si ustedes se fijan detenidamente, ahí tengo el signo negativo y aparece incluso una vez más abajo indicando la polaridad a la cual se debe conectar esta terminal. Y por descarte entonces la terminal opuesta sería el positivo. No olvidar que cada vez que ustedes utilicen el condensador, deben utilizar unos conectores para descargarlo si es que tiene carga residual. Entonces, yo aprovechando estos conectores, ¿cierto? Conecto un caimán en una pata y coloco el otro caimán en el otro terminal. Y ahí estoy haciendo cortocircuito para que se descargue el capacitor. Y una vez que tenemos eso, entonces procedemos a indicar también de que en el cuerpo del condensador nos aparece el valor de la capacitancia. Acá dice 2200 microfaradios. Micro, no se olviden que es 10 elevado a menos 6 faradios. Y dice que trabaja con un voltaje máximo de 25 volts. O sea, nosotros no podríamos aplicarle más de 25 volts continuo a este condensador porque lo podríamos quemar o reventar. Y nuestra fuente de voltaje máximo entrega 10 volts, por lo tanto deberíamos nosotros, y además considerando que la resistencia es de poca potencia por el tamaño, entonces también tiene sus limitaciones. Así es que entre que este que trabaja 25 volts y este que es muy poquitito en potencia, se establece un criterio que aproximadamente con 5 volts estaríamos bien con respecto a la otra. Entonces, una vez que ya hemos distinguido, ¿cierto?, las terminales, el signo positivo y negativo, procedemos a armarlo y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a colocar el terminal positivo hacia arriba y el terminal negativo hacia la parte inferior, en este resorte que está acá. Traten de ubicarlo al frente de estas dos terminales, en el cual nos va a facilitar para poner los conectores. Entonces ahí tendríamos nuestro condensador. En serie tiene que estar la resistencia de 10.000 ohms, acuérdense, 10.000 ohms. Este tiene café, que vale 1, negro, que vale 0, naranja, que es 10 elevado a 3, 10 elevado a 3.000, así que tendríamos 10.000, y tiene la tolerancia dorado, que es del 5%. Así que acuérdense que
la resistencia no tiene polaridad, así que no importa si lo coloque de una u otra manera, pero una vez que usted elige cómo colocarlo, entonces ya se fija su polaridad. Entonces ahí tendríamos la resistencia en serie con el condensador. A continuación necesitamos los conectores que nos va a permitir inyectarle la señal de onda cuadrada positiva 5 volts. Para ello vamos a utilizar esta fuente que tenemos aquí, es una fuente Pasco, y colocamos un conector tipo banana, le llamamos en Chile, por la forma que tiene. Lo vamos a conectar a ese receptáculo y el negativo, ¿cierto?, lo vamos a conectar a este otro receptáculo. Así que por lo tanto, del momento en que nosotros hacemos esa conexión, este lado positivo de la fuente me determina el lado positivo de la resistencia, entonces me quedaría positivo, negativo, negativo. Pero como aquí está abierto, tenemos que establecer ahí una conexión para que se cierre el circuito, y para eso utilizamos un pequeño cable que vamos a conectar entonces entre este resorte que está unido al zócalo negativo y este otro que comparte unión por debajo con la terminal del condensador. Así que ahí estaríamos alimentando nosotros el circuito, pero nosotros necesitamos medir, se requiere medir el voltaje en la resistencia, el voltaje en el condensador. No lo vamos a hacer con un voltímetro, sino con sensores de voltaje, que los tenemos acá. El sensor de voltaje tiene un conector que se llama tipo DIN, donde tiene una hendidura, en toda la parte metálica tiene una hendidura, y esa hendidura lo vamos a conectar en el canal analógico A de nuestra interfase. Esta interfase recoge todas las señales analógicas del mundo real y las traduce a través de una tarjeta a la parte digital para que puedan ser procesadas por el computador. Entonces, este va a ser las veces de voltímetro, y vamos a conectar entonces este voltímetro por un lado para que mida el voltaje en la resistencia. La resistencia, esta terminal está unida al positivo de la fuente, así que podríamos conectarlo aquí o acá y utilicemos, ¿cierto?, estos orificios que ya tienen para conectar el positivo ahí. Ese positivo en realidad se está conectando a la resistencia porque está unido al zócalo, ¿cierto?, y a este resorte. Luego el negativo debería ir acá, como no podemos ponerlo, entonces vamos a usar estos conectores tipo Caimán. Entonces los introducimos. Si le queda un poco suelto y le da a usted, no le da seguridad, lo puede cambiar por otro, ¿cierto? Y los presionamos ahí y lo colocamos acá. Entonces aquí vamos a medir, o estamos midiendo, con este conector y estamos midiendo el voltaje en la resistencia, que va a estar registrado todo en el canal analógico A. Y a continuación vamos a medir el voltaje en el condensador, y para ello vamos a utilizar otro sensor de voltaje, pero esta vez lo vamos a conectar al canal analógico B, donde la hendidura tiene que estar hacia arriba y se presiona donde corresponde, y entonces procedemos. Este es el positivo del condensador y este es el negativo. Así es que nosotros lo que vamos a hacer es conectar este Caimán, conector Caimán, lo conectamos al positivo del condensador, y este otro lo vamos a conectar al negativo del condensador. De esta manera. Puede ser aquí o puede ser allá. Así que con estos dos conectores estamos midiendo el voltaje en el condensador. Con estos otros dos conectores el voltaje en la resistencia, y fíjese la polaridad. El positivo del sensor de voltaje para la resistencia tiene que estar conectado al positivo de la fuente.
el negativo del sensor de voltaje para la resistencia tiene que estar en este lado de la resistencia. Y los conectores para medir el voltaje en el condensador tiene que estar uno conectado en negativo al negativo terminal del capacitor y el otro tiene que estar al positivo. Así que ahí nosotros tendríamos, ¿cierto?, en el circuito los diferentes instrumentos, o sensores en este caso, que nos va a permitir medir entonces y obtener las gráficas que requerimos. Y no olvidar de que para que pueda configurarse el sistema, para que se pueda medir todo esto, el conector DIN que sale de la fuente de voltaje, que es la que entrega la onda cuadrada positiva, tiene que estar conectado al canal analógico C. Entonces tendríamos en el canal A voltaje en la resistencia, canal B voltaje en el condensador, canal C conectado nuestra fuente de voltaje a la interfase para que dé las instrucciones a aquella a que entregue todos los parámetros que necesitamos. Y aquí tendríamos entonces el circuito, no olvidando entonces respetar las polaridades, positivo, positivo, negativo, y este negativo tiene que coincidir con el negativo. Entonces ahí tendríamos la parte de montaje. Bien, y la última parte de nuestro experimento, tenemos que configurar todo el sistema computacional para que pueda registrar los parámetros del voltaje de carga y descarga del condensador y la diferencia de potencial que vamos a medir de la resistencia. Para ello, antes de encender nuestro computador, tenemos que encender nuestro sistema de adquisición de datos marca Pasco, y para ello encendemos entonces la fuente de voltaje, encendemos también la interfase, y para comprobar de que efectivamente están encendidos se nota claramente porque hay LED color verde que indican de que está activado. Y finalmente, a posteriori, es decir, yo debo encender el sistema de adquisición de datos y luego se enciende el computador. Una vez que encendemos el computador, nos encontramos en el escritorio que tenemos aquí un icono donde aparece una mano pequeña con un lápiz dibujando una parábola, y ahí tenemos entonces el software Data Studio que nos permite configurar nuestro sistema de adquisición de datos. Hacemos doble clic, como es habitual en los programas, y nos van a aparecer 4 opciones. Abrir actividad, si es que uno ya la tiene guardado, crear experimento, representar gráficamente e introducción de datos. Nosotros vamos a elegir crear experimento. Nos aparece nuestra interfase, es donde conectamos nosotros los diferentes sensores para la medición. Entonces, en el canal analógico A, nosotros conectamos un sensor de voltaje, lo vamos a buscar, hacemos clic y aceptamos. Este ayudante que nos aparece lo pueden eliminar cerrando esa ventanita. Estamos listos. Luego en el canal analógico B también colocamos un sensor de voltaje, lo vamos a buscar, lo cliqueamos, aceptamos y me aparecen 2 símbolos o 2 dibujos indicando de que se han conectado sensores de voltaje. Y en el canal analógico C tenemos que elegir amplificador de potencia. Así le llaman en Estados Unidos, lo que nosotros aquí en América Latina le llamamos fuente de voltaje, allá le llaman amplificador de potencia o power amplifier. Elegimos amplificador de potencia en C, y acá es lo más importante. Aquí vamos a poner en práctica el cálculo que hicimos en la parte de diseño. Entonces, habíamos dicho que vamos a trabajar con una onda cuadrada de tipo positiva. Generalmente los estudiantes se equivocan y eligen por error, por no poner muchas veces atención, eligen solamente onda cuadrada, y no es onda cuadrada, es onda cuadrada positiva como la que tenemos ahí, ¿ok? Luego, los 5 volts que los tenemos aquí, que es el máximo voltaje o la diferencia potencial que va a tener la onda, y aquí la frecuencia según nuestros cálculos es de
0,01 Hz. Tiene que estar en automático. Aquí, en este botón donde dice medición de frecuencia, solamente marcamos medir voltaje de salida, nada más. Y la frecuencia de muestreo la bajamos a 5 Hz. Y lo minimizamos y por lo tanto me aparece la onda cuadrada positiva. Ahí está. Este icono con este otro indica que se conectó el amplificador de potencia a la fuente de voltaje y están los sensores. Y aquí donde dice datos, me tienen que aparecer las mediciones que se van a realizar. Se va a medir voltaje canal A, que va a corresponder a la resistencia. Voltaje canal B, que es la medición de la diferencia potencial en el condensador. Voltaje de salida, que es el que entrega la fuente. Y aparece ahí corriente canal C, pero en realidad, ¿cierto?, lo que a nosotros nos interesa es el voltaje. Así que, y aquí abajo en pantalla, vamos a tomar gráfico, lo cliqueamos, lo mantenemos presionado el botón sin soltarlo, lo subimos y lo ponemos en voltaje de salida. Y nos aparece un gráfico que es voltaje de salida versus tiempo. Luego llevamos, cliqueamos ahí, no soltamos, arrastramos y cuando nos aparezca el recuadro cubriendo todo el gráfico, ahí recién soltamos el botón y ahí tenemos medición de voltaje en la resistencia y finalmente cliqueamos y hacemos la misma operación. Está el recuadro punteado, soltamos y ahí estarían los tres voltajes que se van a medir. Voltaje de salida, que entrega la fuente, voltaje en el condensador y voltaje en la resistencia. Bien, luego en cualquier parte de nuestro gráfico hacemos doble clic, elegimos la pestaña configuración de ejes y medimos desde menos 5 volt, porque desde 0 a 5 volt y el tiempo de 0 a 99. Acuérdense que no le pusimos los 100 porque si no empezábamos a medir la onda que venía a continuación. Por la periodicidad de la onda tendríamos que tomar la que viene y eso nos produce problemas en el ajuste. Entonces tendríamos listo allí y vamos a experimento, definir opciones de muestreo, detención automática. Cuidado que los alumnos a veces eligen inicio o retardo, eso es nefasto. En detención automática ponemos tiempo y ponemos 99 segundos. Vamos a hacer una corrección y la hago a propósito. Acá cuando configuramos los ejes, si ustedes ponen 0 a 5 volt, no van a ver la onda cuando la diferencia de voltaje en la resistencia comienza a aumentar, porque el sentido de la corriente es al revés del proceso de carga y eso es negativo. Entonces yo le aconsejo que para que lo vean coloquen acá menos 5 volt, simplemente para que lo vean. Y ahí apretan aceptar. Y estamos listos y le damos inicio apretando ese botón. Minimizamos esto y entonces la onda de color, aquí en este caso naranja, es la onda que le estamos entregando al sistema, que es la onda cuadrada positiva. Esta onda de color rojo es el voltaje en la resistencia que va disminuyendo porque la carga se está yendo al condensador y la carga al irse al condensador entonces comienza a aumentar su diferencia de potencial. A medida que disminuye la diferencia de potencial en la resistencia, entonces aumenta la diferencia de potencial en el condensador. Entonces aquí tenemos, esta es la gráfica que nos interesa a nosotros. Esa es la gráfica de carga. Y ahora fíjese, como el condensador se cargó
ahora el condensador se descarga sobre la resistencia, ahí el condensador se está descargando sobre la resistencia, pero nos da negativo porque la corriente ahora va desde el condensador hacia la resistencia y en este proceso de carga iba al revés, entonces hubo un cambio de sentido de la corriente y ese cambio de sentido de la corriente es por eso que me aparece aquí debajo de la línea del cero. Entonces ahí tendríamos nosotros las gráficas, ¿cierto? Voltaje de carga y descarga del condensador y aquí teníamos la diferencia de potencial de la resistencia disminuyendo y aquí la diferencia de potencial en la resistencia aumentando. Si quieren, cuando le aparezca esta pequeña flecha, lo corremos un poquito y ahí tiene una visión más clara. A continuación hay que hacer un ajuste porque nos piden, dentro del experimento, nos piden encontrar el voltaje de la fuente, nos piden encontrar también los parámetros que están asociados con la gráfica de carga y para ello entonces vamos a ir a ajuste y vamos a elegir ajuste exponencial inverso. Apretamos y hace un ajuste y si ustedes se fijan, la curva de ajuste no se acomodó a la curva de ajuste del voltaje de carga. Entonces eso quiere decir de que tenía que haberse hecho un paso previo y para ello sacamos el ajuste exponencial inverso y marcamos ahí el ensayo con el icono cuadrado para el voltaje en el condensador marcamos, ¿cierto? Y con el mouse elegimos la onda de carga de esta manera, que solamente tome el voltaje de carga. Ahí está. Y ahora recién hacemos el ajuste. Y al hacer el ajuste exponencial inverso, fíjese, ahora sí que la curva de ajuste pasa completamente por nuestro voltaje de carga. Entonces, fíjese que en la constante A va a representar el voltaje de la fuente en la ecuación, con su error. Eso hay que aproximarlo a una cifra significativa, el computador no aplica lo de la teoría de errores. El B no lo vamos a considerar porque en nuestra ecuación no tenemos más B, de todas maneras se pide anotar. Este C, si ustedes quieren acordarse, este C correspondería en la ecuación que es voltaje del condensador igual al voltaje de la fuente, paréntesis, 1 menos E, 1 menos E elevado a menos T partido por RC. Por lo tanto, menos 1 partido por RC, menos 1 partido por RC, sería igual a este C que tenemos acá. Y ahí entonces van a usar tanto el exponente como el factor de escala, lo van a usar con teoría de errores para determinar, por un lado, van a determinar el voltaje de la fuente, van a determinar la constante tau, van a determinar el valor del condensador. Y eso sería, entonces, la parte que tiene que ver con la configuración del software. Una vez que hemos terminado el experimento, obtenido las gráficas de voltaje de carga y descarga del condensador, como también el voltaje de la resistencia, el computador, haciendo los ajustes, fíjense bien que el ajuste que se aplicó fue un exponencial inverso, que está dentro de la biblioteca del software Data Studio. Si hacemos ese ajuste, el exponencial inverso nos entrega esas tres constantes. El A, que es 4,64 más menos 0,0013, el B, 0,118 más menos 0,0010, y el C, que es lo que lo tienen acá. Ahora, ustedes no esperen obtener exactamente los mismos valores, porque esto fue, ¿cierto?, una resistencia que tiene un margen de error. Acuérdense que la resistencia tiene un margen de error del 5%, que hay que agregarle y quitarle para dar ese margen.
también el condensador tiene su margen de error, así que usted no debiera esperar tener los mismos valores que obtuvimos en esta explicación del experimento del circuito RC, pero andar más o menos cerca. Entonces el ajuste que se hizo, ¿cierto? El ajuste exponencial inverso se le hizo a la gráfica del voltaje de carga del condensador, el voltaje de carga del condensador, la que tiene esta forma, ¿ya? Entonces se hizo el ajuste exponencial inverso, así se llama el ajuste, y arrojó los valores que tenemos acá como A, B y C. Ahora, el software, en forma genérica, la forma que tiene la ecuación del exponencial inverso es I es igual a A por E, la base de los logaritmos neperianos, elevado a menos CX más B. Bien, si nosotros ahora la comparamos con la ecuación de carga del condensador, nosotros tendríamos que nuestro I es el voltaje en el capacitor, es igual a la FEM, el valor que entrega la fuente de voltaje, que serían los 5 volts, por E elevado a menos T partido por RC. Si ustedes se fijan y hacen una comparación, entonces nosotros podríamos deducir que la constante A que entrega el ajuste es el voltaje de la FEM, el voltaje de la fuente de voltaje. El menos C de nuestro ajuste genérico equivale a menos 1 partido por RC, porque nuestra variable X es T. Por lo tanto, si nuestra variable X es T, entonces el menos C es igual a menos 1 partido por RC. Pero nuestra ecuación no tiene más B. Por lo tanto, nosotros no vamos a considerar ese valor, simplemente lo anota. Pero ahora, lo que hay que tener en cuenta es la teoría de errores. Acuérdense que todo error tiene que tener una sola cifra significativa. Aquí, en el error que acompaña a la 4,64, tenemos dos cifras significativas. El computador no sabe eso, entonces uno tiene que hacer el ajuste. Lo mismo podemos decir con la constante B y la constante C. Entonces, haciendo los arreglos pertinentes, es decir, los errores con una sola cifra significativa, acuérdense que la calculadora, al modo cifra significativa, en la calculadora se le llama modo ESCI, ¿verdad? De cifra significativa. Entonces arreglémoslo para que nos quede como nos pide la teoría de errores, digo, y nos quedaría. Ahora, si yo lo dejo con una sola cifra significativa, nos quedaría 0,001, o sea, una milésima. Pero una vez que lo dejamos con una cifra significativa, nos quedan 3 decimales después de la coma, por lo tanto el promedio me tendría que quedar con 3 decimales después de la coma, es decir, nos quedaría 4,64 y le agregamos el 0 para que quede con los mismos decimales, más menos, y ponemos eso con una sola cifra significativa, 0,001, y ahí estaríamos listos. Tendríamos 3 decimales después de la coma, o si quieren, primero, una cifra significativa, aquí tenemos 4 cifras significativas. En cuanto a cifras significativas no tienen por qué ser iguales, pero sí tienen que ser iguales, que si este nos quedó con 3 decimales, este también me tiene que quedar con 3 decimales. Es el error que, entre comillas, manda al promedio. Entonces ahí tendríamos listo el A. Tendremos que hacer lo mismo con el B, en nuestro ajuste, en nuestro arreglo. Entonces el B sería igual a, aquí también tendríamos una milésima y aquí estaríamos listos, ¿cierto? 0,118 más menos 0,001. Y de nuevo, tenemos una cifra significativa, aquí tenemos
tres cifras significativas. En cuanto a cifras significativas no tienen por qué ser iguales, pero sí tenemos 3 decimales después de la coma, también tiene que tener 3 decimales después de la coma y por lo tanto se cumple. Y finalmente, nuestro C que tenemos aquí, lo dejaríamos de la siguiente manera. Aquí tenemos 2 cifras significativas, tendríamos que dejarlo con, ¿cierto?, con una sola. A los niños, a los jóvenes les cuesta trabajar con potencia, y lo otro que podrían hacer es hacer lo siguiente, ¿cierto? 0,00004. Ahí tendríamos 4 por 10 elevado a menos 5, y acá fíjense cuánto tenemos, 1, 2, 3, 4, me queda con los mismos, casi con los mismos decimales. Entonces 0,04650. Una cifra significativa, 4 cifras significativas, no tienen por qué ser iguales, pero 5 decimales después de la coma, 5 decimales después de la coma. Entonces ahí estaría arreglado. Ahora, si usted quiere, esto lo puede poner como 4 por 10 elevado a menos 5, y la misma potencia del error debe ser la misma potencia que debe tener el promedio. ¿Ya? Bien, entonces, luego nos dicen a continuación, ¿cierto? Haciendo los ajustes, bien, si el A es épsilon, entonces nuestro A es épsilon, nosotros tendríamos que sacar lo siguiente. Nosotros tenemos que sacar primero la FEM promedio y luego sacar el error de la FEM de esos datos. Entonces, fíjese, primero, vamos a sacar primero cálculo del o de la FEM promedio. Vamos a sacar la FEM promedio. Bien, la FEM promedio, como la FEM es igual a la FEM promedio es simplemente el A promedio, y el A promedio lo entrega el software que está acá, 4,664. Entonces, ponemos eso, nuestra FEM sería entonces 4,640 volt. Y ahí tendríamos entonces lo que vale la FEM, según el ajuste, y que está bastante cercano a nuestro valor de 5 volt, porque 5 volt le dimos a la onda cuadrada positiva, ¿cierto? Luego hay que sacar el error de la FEM. Entonces, número 2, cálculo del error de la FEM. Acuérdense, en teoría de la propagación de error, entonces tendríamos que el error de la FEM sería raíz cuadrada de la derivada de la FEM promedio con respecto a la única variable, a la promedio, por el error de la A, y todo eso al cuadrado, y eso en raíz. Y no tiene más variable, porque nuestro épsilon es igual a la A solamente. Entonces, esto es bastante sencillo. Si nosotros, el cuadrado se va con la raíz, la derivada del épsilon promedio con respecto a cuánto vale 1, ¿cierto? Y el error de la A lo entrega el software, que lo ajustamos, y tendríamos 0,001. Es decir, el error del épsilon es 0,001. ¿Y en qué se mide la FEM? En volts. Pero ahí todavía no hemos terminado, porque tenemos que poner tanto el promedio con el error, ¿cierto? Según la notación que nos pide la teoría de errores. Así es que nos quedaría entonces número 3 final. Número 3 final se obtiene lo siguiente. Aquí tenemos una sola cifra significativa y 3 decimales, y aquí 3 decimales estamos listos. Entonces decimos que nuestra FEM vale 4,640 más menos 0,001 volt. Y ahí tendríamos lo que nos está pidiendo, ¿cierto? La guía del circuito RC en cuanto a la FEM. A continuación, lo que nos pide también la guía del experimento en RC
es que nosotros tenemos que sacar experimentalmente el valor del capacitor. El valor del capacitor, ¿ya? Y el valor del capacitor se saca de la siguiente manera. Si nosotros hacemos, ¿cierto?, la comparación entre el término general que usa el computador y la ecuación del voltaje de carga del condensador, entonces nosotros llegamos a la conclusión de que menos 1 partido por RC es igual a menos C. Entonces, menos C pequeña es igual a menos 1 partido por RC mayúscula, ¿ya? Y lógicamente de allí concluimos entonces que nuestro C mayúscula, el C del condensador, va a ser igual a 1 partido por el valor de la resistencia por el C minúscula, que es el que entrega el computador, que lo tenemos acá. Y a partir de ahí entonces hay que obtener la capacitancia promedio y hay que obtener el error de la capacitancia. Así que a continuación entonces primero tenemos que sacar cálculo ¿de qué cosa? De la capacitancia promedio, la C mayúscula promedio. Y para sacar eso entonces decimos que C promedio es igual a 1 partido por R promedio. R promedio. Si quieren le ponen acá C promedio, R promedio y el C promedio que entrega el computador. El R promedio usted lo tiene que medir sacando la resistencia fuera del circuito. No puede medirme la resistencia dentro del circuito. Hay que extraer el resistor y medirlo en la escala de 200K, 200 kilos, con el multitester. En el caso de nosotros lo medimos y nos dio 10.000 justo, y eso tiene un error de 100 ohm. Pero como me pide aquí solamente la resistencia promedio, lo dejamos así. Entonces 10.000 ohm por este C promedio el que está acá. Esto que está aquí, que me entrega el software, el C promedio minúscula, y esto que acompaña es el error del C minúscula, que es la constante. Entonces tendríamos 0,04650. Si nosotros hacemos este sencillo cálculo, 1 partido por 10.000 multiplicado por 0,04650, entonces, entre paréntesis, ese C que está allí, como está en el exponente que acompaña digamos al 1 partido por RC, eso tiene valor de 1 partido por ohm por faradio. Entonces usted fíjese, se cancela eso y nos quedaría el faradio, que es lo que corresponde. Y según esto nos daría 2150,537. Voy a poner todos los dígitos que me entrega el computador para que aquí no se hace ajuste, no se aplica teoría de errores, sino hasta el final 634 por 10 elevado a menos 6. Ahí lo tendríamos. Si usted se da cuenta, ¿de cuánto era el condensador que estipulaba el fabricante con el cual hicimos el experimento del circuito RC? De 2200 micro, 2200 por 10 elevado a menos 6. Y aquí estamos del orden del 2150 y fracción microfaradio. Lo vamos a dejar así. Entonces estamos listos. Y a continuación ahora tenemos que sacar el error, el cálculo del error del C, ¿ya? Entonces voy a seguir acá, borramos, y entonces decimos, número 2, cálculo del error de la capacitancia. ¿Cómo se saca el error de la capacitancia? El error de la capacitancia va a ser entonces la raíz cuadrada de
la derivada de la capacitancia promedio con respecto a la variable R promedio por el error de R al cuadrado más la derivada del C promedio con respecto a la otra constante, una C minúscula promedio por el error del C minúscula que me lo entrega el software. Y todo eso bajo raíz. Entonces lo sacamos lentamente y decimos entonces que primero sacamos la derivada del C promedio con respecto al R promedio, ¿cierto? Ese está aquí abajo. Entonces, si usted tiene problemas para derivar cuando la variable la tiene aquí abajo, póngala como numerador y le queda R a la menos 1. Entonces les quedaría bajo el menos 1, ¿cierto? Pero después lo regreso, le quito menos 1, me quedaría menos 2, me queda abajo entonces R promedio cuadrado por el C promedio. Entonces, colocamos los valorcitos. Nuestro R vale 10.000 o 10 elevado a 4, ¿cierto? Al cuadrado multiplicado por el C promedio, lo tenemos acá, 0,04650, ¿cierto? Y hacemos ese cálculo. Entonces, haciendo el cálculo de 1 partido por 10 elevado a 4 al cuadrado por C promedio, nos quedaría 0,215 por 10 elevado a menos 6. Entonces, esto sería la derivada del C promedio con respecto al R promedio. Como es un dato importante, ¿cierto? Lo marcamos. Luego, ¿qué nos dice la expresión? Sáqueme la derivada del C promedio, ¿cierto? Con respecto al C promedio minúscula. Entonces tendríamos la derivada del C promedio con respecto al C promedio pequeño, y nos quedaría entonces lo mismo. Si tengo problemas, subo el C promedio, es C a la menos 1, bajo el menos 1, le quito menos 1, me queda la menos 2, regreso donde estaba, y nos quedaría entonces menos 1 partido por R promedio por C promedio cuadrado. Y reemplazando, ¿cierto? Nos quedaría entonces 10.000 al cuadrado multiplicado por 0,04650, ¿cierto? Y eso es como una cantidad recíproca. Entonces vamos a sacar ese cálculo. Ahora sacamos entonces la derivada del C promedio mayúscula con respecto al C promedio de la constante pequeña. Y eso es igual, entonces sacamos la derivada con respecto al C, subimos el C, si le cuesta, queda C a la menos 1, bajamos al menos 1, le quitamos 1, queda a la menos 2, lo regresamos donde estaba, y nos quedaría menos 1 partido por R promedio C promedio cuadrado. Y entonces tendríamos, reemplazando los valorcitos, tendríamos 10.000 por C promedio cuadrado, allá está el C, 0,04650 al cuadrado. Y ahora sacamos el cálculo. Así que nuestro valor de la derivada con respecto a C minúscula sería 0,046. Y eso, entonces, es la otra derivada. Y como tenemos estas dos derivadas, las reemplazamos acá, los multiplicamos por su error, lo elevamos al cuadrado, lo sumamos y sacamos raíz. Y ahí estaríamos listos para sacar entonces el error del C. Y es lo que vamos a hacer ahora. Borramos acá. Y entonces tenemos que el error del C mayúscula es igual a la raíz cuadrada de la derivada parcial de C con respecto a R, 0,215 por 10 elevado a menos 6, por el error del R es 100, todo eso al cuadrado, más, tendríamos la derivada del C con respecto al C promedio minúscula, 0,046,
todo eso multiplicado por el error del C, y ahí está el error del C que sería, ¿cierto? Se borró aquí un poquito, pero acuérdense que sería 4 por 10 elevado a menos 5. Todo eso al cuadrado y todo eso bajo raíz. Entonces procedemos al cálculo de ese valor. Entonces el error de la capacitancia, de la C mayúscula, sería, y aplicando la cifra significativa, nos quedaría 2 por 10 elevado a menos 5 farads. Y ahí lo dejamos con una sola cifra significativa. Por lo tanto, si ahora juntamos ambos resultados, el del condensador, ¿cierto? Con este del error, por lo tanto tendríamos, hay que ponerlo de la forma C promedio más menos error del C, y por supuesto puede ser en faradio o puede ser en microfaradio. Pero fíjense una cosa, les adelanto ya que no les va a dar en micro, porque para respetar la teoría de errores tuvimos que dejar esta cantidad en 10 elevado a menos 5 para que nos quede con una sola cifra significativa. Lo ideal hubiese sido que quedara en 10 elevado a menos 6 para que quede micro. Entonces, como nos quedó 10 elevado a menos 5, la otra cantidad también tiene que quedar con 10 elevado a menos 5. Entonces, juntando ambos resultados, fíjense que el C promedio a nosotros nos había dado 2150,537634 por 10 elevado a menos 6, más menos el error, el faradio. Pero ¿cuál es el problema acá? Primero, está bien, el error tiene una sola cifra significativa y quedó en entero, sin decimales. No puede quedarme con decimales y menos quedarme con una potencia distinta a la del error. Si este tiene 10 elevado a menos 5, este también tiene que tener por 10 elevado a menos 5. Por lo tanto, nosotros tendríamos que subir el exponente y la coma se corre para la izquierda. Así que nos quedaría 215, lo cerramos ahí, ¿cierto? Más menos 2, y todo eso por 10 elevado a menos 5 faradios. Entonces, pero si ustedes corren la coma, les queda 2150 por 10 elevado a menos 6, un microfaradio que anda muy cercano al valor que corresponde del voltaje. No importa que no les quede con la potencia de 10 elevado a menos 6, eso nos vemos obligados a dejarlo así para poder poner el formato de la teoría de error y dejar el error con una sola cifra significativa. Y por último, se nos pide sacar la constante tau, ya que tenemos el valor de la resistencia y acabamos de obtener el valor del condensador. Entonces sacamos la constante tau, pero es una constante tau que tiene tau promedio y su respectivo error. Entonces, primero, ¿cierto? Saquemos cálculo del tau promedio. Si ustedes se recuerdan la definición de tau, matemáticamente el tau promedio sería el producto de la resistencia promedio por el valor del condensador. Entonces nuestro tau promedio tendríamos el medido 10.000, no a todos les va a dar 10.000 así perfecto, les puede dar 9.900, por ahí 9.980, en nuestro caso nos dio 10.000, ¿cierto? Esto sería ohm, y nuestra capacitancia 215 por 10 elevado a menos 5 faradios, y ohm por faradio es segundo, así que si nosotros hacemos ese cálculo tendríamos el tau promedio. Así que si hacemos el producto nos quedaría 21,5 segundos, que es un valor bastante bueno si lo hubiésemos hecho con los valores que dice nominalmente los fabricantes, de 10.000
y de 2200 microfarads. Entonces ahí tendríamos el tau promedio. Ahora hay que sacar el error del tau. Entonces cálculo del error del tau. Para sacar el error del tau, ¿cierto? Error del tau, de la misma manera, raíz cuadrada de la derivada del tau promedio con respecto a la primera variable, r promedio, por el error del r al cuadrado, más la derivada del tau promedio con respecto a la segunda variable, la capacitancia promedio, por el error de la capacitancia al cuadrado. Entonces, este sale más corto. ¿Por qué? Porque fijémonos bien que si nosotros derivamos el tau con respecto al r, tenemos el c promedio. Y el c promedio, 215 por 10 elevado a menos 5. ¿Cierto? Por el error del r. El error del r, cuando según el tester, es 100. Todo eso al cuadrado, más la derivada del tau con respecto al c promedio es r, 10.000, multiplicado por el error del c promedio mayúscula, 2 por 10 elevado a menos 5, al cuadrado. Hagamos ese cálculo. El resultado es, sin aplicar teoría de error, 0,2936 409 372. Si ustedes se fijan, tiene 10 cifras significativas y dejándolo con una sola cifra significativa, como lo pide la teoría de errores, lo llevo al modo SCI de la calculadora y le pido una cifra significativa, y eso es 3 por 10 elevado a un segundo, porque estamos en tau, o si quiere también lo puede poner como 0,3 segundos. Cualquiera de los dos valores es correcto. Pero si trabaja con el error con potencia 10 elevado a menos 1, el promedio del tau le tiene que poner potencia 10 elevado a menos 1. Entonces yo voy a tomar este valor con decimales y ese valor, y en este pedacito nomás que nos queda de la pizarra, ¿cierto? Tenemos que colocar el tau promedio más menos error del tau con su respectiva unidad en segundo. Entonces nos queda que el tau sería entonces, tengo un decimal tendríamos 21,5 más menos 0,3 segundos. Y ahí estaríamos listos con todo lo que nos pedía el análisis de este laboratorio de experimentación del circuito RC.